en el rancho El Mezquite, municipio de San Lucas, Michoacán, algo sucedió que pocos olvidan. Era el año 2006 y yo, Emilio Vargas, regresaba cada tarde del campo en mi bicicleta vieja. Mi camino era siempre el mismo, una brecha de tierra rojiza, bordeada de matorrales y en medio un ciprés gigante. Sus ramas parecían manos torcidas, alcanzando el cielo. Todo comenzó con un llanto, bajito, quebrado, como el de un recién nacido. Siempre lo oía al pasar junto al ciprés. Al principio creí que era el viento o un animal escondido, pero noche tras noche, el llanto seguía ahí. Una madrugada de noviembre, me detuve. Bajé de la bicicleta. El corazón se me quería salir del pecho y caminé hacia el árbol. El llanto paró. No había viento, ni grillos, ni nada, solo el olor de la tierra mojada y las raíces del ciprés saliendo como garras del suelo. Al otro día, en la tienda de don Chema, conté lo que había vivido. Doña Refugio, la más vieja del pueblo, nos miró en silencio y confesó lo que nadie quería recordar. En 1973, Magdalena, una joven, fue forzada por su propio tío. El niño que nació no sobrevivió. La familia lo enterró allí, debajo del ciprés, sin nombre, sin cruz, sin oración. Cavamos y hallamos los pequeños huesitos envueltos en un rebozo azul. El padre Esteban rezó una misa y esa noche, por primera vez, el viento pasó en silencio. Pero si algún día caminas por ese sendero y escuchas un llanto en la oscuridad, no mires atrás. Hoy les traemos relatos oscuros, nacidos en lo profundo del campo, historias de gente de tierra, trabajo y encuentros con lo desconocido. Si te gustan estos relatos, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Ahora sí, ponte cómodo y prepárate para escuchar lo que no se cuenta a la luz del día. Bienvenidos. En las montañas del sur de Oaxaca, donde la niebla se cuela entre los cafetales como un susurro que no se quiere ir, está el ejido de El Tular, un pueblo pequeño, sin señal, sin prisa y con secretos que solo se mencionan en voz baja. Ahí, en lo alto, donde los caminos ya no son caminos sino brechas de piedra y lodo, vive don Aurelio, un hombre que perdió la mirada hace años. No por ceguera, sino por recuerdos que es mejor no mirar de frente. Todo comenzó en el verano de 1991. Don Aurelio tenía 33 años, trabajaba la tierra como su padre y como su abuelo antes que él. Vivía con su esposa, Natalia, y su hija de 6 años, Lucía, en una casa de adobe y teja, rodeada de milpa y monte. Las primeras señales fueron pequeñas. Una gallina que no regresaba, un cerdito que desapareció sin rastro. Pensaron en coyotes o algún ladrón, pero entonces apareció una vaca, muerta, con el cuello dislocado y las patas dobladas hacia adentro, como si alguien o algo la hubiera aplastado con una fuerza imposible. No había sangre, no había huellas, solo el cuerpo, como una muñeca rota en el pasto. Aurelio no era de espantarse fácil. Colocó trampas cerca del corral, caminó con su rifle al hombro y una linterna de mano. Una noche, el aire cambió. Lo sintió antes de escucharlo. Un silencio denso, espeso, como si el monte contuviera la respiración. Fue ahí cuando lo vio. Primero, un movimiento entre los troncos de los pinos. Luego, una figura, alta, muy alta, casi 2 metros. El cuerpo estaba cubierto de pelo negro, áspero, enmarañado. Las piernas, delgadas como las de un venado, pero fuertes, tensas como cables. Los brazos, largos, desproporcionados. Y la cabeza era lo peor. Una cabeza de cabra, con cuernos en espiral, retorcidos, oscuros. Los ojos, 2 brasas encendidas, fijas en él. No parpadeaban.
No brillaban con la luz, brillaban por sí solos. Aurelio, temblando, levantó el rifle. El ser no se movió, solo lo observó y ladeó la cabeza como burlándose, como si dijera: «Adelante, intenta». En la montaña, las aves volaron, los perros ladraron a lo lejos, pero la figura ya no estaba, no corrió, no huyó, simplemente se desvaneció en el aire. Aurelio volvió a casa con las manos heladas. Esa fue la primera noche, la primera de muchas. A los días Lucía empezó a cambiar. Dormía mal, se despertaba gritando, decía que el señor con cuernos la miraba desde la ventana. Natalia pensó que eran pesadillas, hasta que vio marcas en la pared exterior, como rasguños, como si alguien o algo hubiera querido entrar. La milpa se pudrió antes de tiempo. Las calabazas nacían deformes. El pozo empezó a sacar agua turbia. Los perros aparecieron muertos, uno cada noche, con la lengua negra y los ojos hundidos. Aurelio buscó ayuda. Fue a ver a don Filemón, un viejo curandero que vivía al otro lado del río. «¿Qué viste, Aurelio?», le preguntó el viejo sin levantar la mirada. «Una cosa grande. No era ni animal ni cristiano». «Entonces viste al nahual torcido», dijo don Filemón. «Uno que fue hombre, pero quiso más de lo que debía. Uno que se convirtió en otra cosa». Aurelio tragó saliva. «¿Y qué quiere?». El curandero guardó silencio unos segundos, luego dijo: «Quiere lo que no tiene, quiere calor, quiere sangre, y cuando no se lo das, se lo lleva». Le dio una cruz de ocote bendita, agua de albahaca, polvo de chile seco. Le advirtió: «No salgas por 3 noches, no lo enfrentes, no lo mires». Pero Aurelio era terco, era hombre de machete y tierra, no creía en fantasmas, creía en proteger a su familia. La tercera noche, Lucía desapareció, la buscaron por todo el monte, gritaron su nombre hasta sangrar la garganta. La encontraron 3 días después, sentada en lo alto del cerro, descalza, llena de tierra, los ojos blancos, cantando una melodía que nadie conocía. «Es un canto para llamar nahuales», dijo doña Refugio, la partera del pueblo. «Un canto antiguo, muy antiguo». Desde entonces, Lucía ya no volvió a hablar. Natalia se quebró, no comía, no dormía. Una mañana, la hallaron colgada del mezquite junto al pozo, y en el barro había huellas, huellas de pezuñas. Aurelio intentó huir, pero algo lo jalaba de regreso. Cada vez que se alejaba del rancho, tenía pesadillas. Escuchaba risas en su cabeza. Risas roncas, secas, inhumanas. Vendió la tierra. Nadie la quiso. Quedó baldía. Nadie se acercaba. Años después, unos jóvenes forasteros quisieron acampar cerca. Eran turistas, curiosos, querían conectar con lo místico. Nunca regresaron. Solo se halló una cámara. Las últimas fotos mostraban una figura, una silueta entre los árboles, con cuernos curvos, ojos brillando en la oscuridad y una sonrisa torcida que parecía no tener fin. Hoy, don Aurelio vive en una choza, cerca de donde empezó todo. Ya no cultiva, no habla, no baja la mirada del cerro. Cada noche prende un fogón, coloca sal en las esquinas y amarra listones rojos en la puerta, porque aún escucha pasos, pasos secos, como pezuñas golpeando la tierra, y cuando hay luna nueva, el viento no sopla, los perros no ladran, y la oscuridad camina. Dicen que si visitas el tular y ves algo entre los árboles, no lo mires a los ojos, no corras, no grites, solo guarda silencio y sigue tu camino, porque el hombre cabra no olvida a quienes lo han visto. El pueblo de San Jerónimo del Lomo, en la Sierra Baja de Guerrero, es uno de esos lugares que apenas aparecen en los mapas. Un caserío de unas 40 familias con caminos de terracería, milpas al borde de los cerros y gallinas cruzando libremente entre casas de adobe. Allí los días son lentos, pero las noches tienen memoria.
La historia de Martín Gallardo todavía se cuenta en los portales cuando cae la lluvia y se va la luz. Una historia que comienza en 2012, cuando Martín decidió regresar a la tierra que lo vio nacer, después de 15 años en el norte. Volvía solo, viudo, con un semblante endurecido por los años y por el trabajo. Compró un pequeño terreno en el límite del pueblo donde antes vivía su abuelo. Construyó una casita sencilla, levantó una cerca y empezó a sembrar maíz, como en los viejos tiempos. Todo iba bien, hasta que empezaron a suceder cosas extrañas, detalles pequeños, pero inquietantes. Cada mañana Martín encontraba la puerta de la cerca entreabierta, las gallinas sueltas, el perro temblando bajo el fogón. Pensó que era un coyote, después algún ladrón, pero nada estaba robado, solo revuelto, como si alguien entrara, caminara un rato y luego se fuera, hasta que una noche despertó de golpe. La casa estaba en silencio, pero había algo, una presencia, un peso en el aire. Se sentó en la cama y miró hacia la puerta. Eran exactamente las 3:33 de la madrugada. Lo supo porque el reloj digital junto a su cama lo marcaba en rojo y no parpadeaba. Entonces escuchó los pasos, lentos, secos, como si unas botas viejas caminaran por la tierra seca del patio. El perro comenzó a gemir desde debajo del lavadero. Martín se levantó, tomó su machete y se asomó por la ventana. Ahí estaba, una figura, de pie, frente al portón, alta, vestida con ropa de campo muy antigua, sombrero de palma, camisa blanca sucia, pantalón de manta y botas negras cubiertas de lodo. No se movía, no decía nada, solo miraba hacia la casa. Martín encendió la luz del porche. La figura no desapareció. Solo bajó la cabeza ligeramente, como saludando. Martín abrió la puerta de golpe, machete en mano. «¿Qué quiere, oiga?», gritó, pero el hombre no respondió, y en un parpadeo ya no estaba. Martín no durmió el resto de la noche. Pensó en brujería, en algún vecino queriendo asustarlo. Pero al preguntar en el pueblo, todos bajaban la mirada, y uno de los más viejos, don Hilario, le dijo: «Ese que viste no es de aquí, ni de ahora. Aparece a las 3:33, siempre vestido igual, y no habla. Si lo invitas a pasar, ya no se va». Martín rió con nervios. «¿Y si uno no le dice nada?». Don Hilario lo miró serio. «Igual entra, solo que más lento». Esa noche, Martín no quiso dormir. Se quedó con la lámpara encendida, el machete al lado y los ojos bien abiertos, y justo a las 3:33 el reloj volvió a parpadear, una vez, 2 veces, y luego nada. Se cortó la luz. Un segundo después, los pasos, esta vez más cerca, como si no vinieran del patio, sino del pasillo de la casa. Martín se congeló. Sintió un aire helado en la nuca, y entonces lo vio, una sombra alta, parada frente a la puerta de su cuarto. No dijo nada, solo lo observó. Martín cerró los ojos, repitió oraciones que no recordaba haber aprendido, y cuando volvió a mirar, estaba solo. Desde ese día, las 3:33 se convirtieron en una maldición. Cada noche el visitante regresaba, a veces en la ventana, a veces en la puerta, a veces lo encontraba sentado en una silla del comedor, como si llevara horas ahí. Nunca hablaba, nunca tocaba nada, solo miraba. Martín empezó a perder peso, dormía mal, se le cayó el cabello. Fue con un curandero de un pueblo cercano. El hombre le dijo: «Te eligió porque te vio débil, lo dejaste entrar con la mirada». Le entregó una vela negra, sal bendita y un espejo viejo. «Colócalo de espaldas a la puerta y no lo mires más». Martín hizo lo que le dijo. Esa noche, la vela se apagó sola. El espejo se rompió en pedazos y al día siguiente, el perro amaneció colgado de un árbol. La gente del pueblo ya no lo visitaba.
Los niños evitaban pasar cerca de su casa. Incluso los pájaros dejaron de posarse en el tejado. Una mañana, Martín bajó al pueblo con la ropa rota, los ojos hundidos y dijo: «Ya no me deja dormir, ya no me deja vivir». Don Hilario, el mismo viejo de antes, le dijo: «No se va hasta que se lleva algo». ¿Algo como qué? Un alma, un recuerdo, un nombre, algo tuyo. Esa noche, Martín quemó todas sus pertenencias viejas, fotos, ropa, hasta el colchón, y durante una semana, el visitante no apareció, hasta que llegó la noche del 2 de noviembre, Día de Muertos. A las 3:33 exactas, el reloj volvió a parpadear. La puerta se abrió sola y en la cocina, el visitante lo esperaba, sentado en la silla donde su abuelo solía tomar café. Pero esta vez habló. Su voz era seca como hojas pisadas. «Ya no tienes nada, pero aún no te has ido». Martín no respondió, solo cayó de rodillas y lloró. A la mañana siguiente, lo encontraron así, arrodillado en medio del patio, con los ojos abiertos y completamente blanco del cabello. Nunca volvió a hablar. Hoy vive con sus hermanos, en Iguala. No recuerda quién es, ni de dónde vino. Solo repite lo mismo, cada madrugada. 3, 3, 3. Viene otra vez. Y los que han ido a su antigua casa en San Jerónimo dicen que aún se ve la silueta de un hombre parado junto al portón con sombrero de palma, botas negras y el tiempo pegado en la mirada. En el pueblo de Santa Eulalia del Monte, en las tierras altas de Zacatecas, hay una advertencia que se susurra desde hace generaciones. Si escuchas ruedas de carreta en la madrugada, no salgas, no mires, no preguntes, porque esa no es carreta de vivos. Los ancianos del pueblo lo dicen con seriedad, bajando la voz y tocando el crucifijo del rosario. Pero como suele pasar, hay quienes no creen, hasta que ya es demasiado tarde. Esta historia le ocurrió a Remigio Ramírez, un agricultor de 46 años, hombre de campo, de esos que se despiertan con el canto del gallo y se duermen cuando el último leño se apaga en el fogón. Trabajaba una parcela al norte del pueblo, cerca del viejo Camino Real, una vereda que ya casi nadie usa, salvo los animales y las leyendas. Remigio era escéptico. No creía en brujas, ni en espíritus, ni en el diablo. Para él, lo único real era el sudor, la tierra y el machete. Hasta aquella noche de luna negra en octubre de 2009, cuando todo cambió. Era una noche sin luna, de esas donde el cielo parece techo de carbón. El viento se colaba entre las tejas del jacal y movía las ramas del mezquite con una lentitud extraña. Remigio estaba solo. Su esposa, Mariela, había ido al pueblo a cuidar a su madre enferma. Él se quedó en la parcela, acompañado solo por su perro Canelo y el silencio del campo. Daban las 2 de la mañana cuando se despertó, no por ruido, no por frío, sino por una sensación, como si alguien lo estuviera mirando desde adentro de la casa. Se sentó en la cama, con los oídos aguzados. Nada. Solo el crujido leve del techo y el zumbido de un mosquito. Iba a volverse a dormir cuando lo escuchó. A lo lejos, en el Camino Real, el rechinar de una carreta. Primero leve, como un susurro entre las piedras, luego más claro, las ruedas de madera, pesadas, rechinando en la grava. El corazón le dio un brinco. ¿Quién demonios anda en carreta a estas horas?, pensó. Se levantó, tomó la lámpara de mano y salió al portal. Canelo estaba parado, erguido, con el lomo erizado y gimiendo. El sonido se acercaba, paso a paso, como si los bueyes arrastraran algo muy pesado, pero no se escuchaban cascos, solo las ruedas y una especie de quejido metálico. Remigio quiso caminar hacia el camino, pero el perro se le atravesó, le gruñó, algo que nunca había hecho antes. Entonces lo vio, a lo lejos, entre la neblina que había bajado de repente.
Aparecieron dos luces rojas. No eran faros, no eran llamas, eran ojos, gigantes, ardiendo, y detrás de ellos, una silueta, una carreta de madera vieja con ruedas astilladas, cubierta con cadenas. La jalaban dos mulas negras con espuma en el hocico y ojos blancos, y arriba, manejando las riendas, una figura alta, encapuchada, con las manos huesudas sosteniendo el látigo. Remigio no podía moverse. Era como si la tierra lo sujetara. La carreta pasó lentamente por el camino frente a su parcela. No se desvió, no se detuvo, pero en el instante en que cruzó frente a él, la figura giró la cabeza, y aunque estaba lejos, Remigio lo sintió. Sintió la mirada, como un clavo frío perforándole el alma. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, la carreta se desvaneció entre la bruma, sin dejar huella, sin sonido, como si nunca hubiera estado ahí. Remigio entró temblando a la casa. Sudaba frío. Canelo se acurrucó debajo del catre y no salió en toda la noche. Yo fue al pueblo, contó lo que había visto, pensando que alguien más lo habría escuchado. Pero nadie dijo nada. Solo don Ceferino, el más viejo del pueblo, le habló. ¿Viste la carreta? Sí. Entonces agárrate, mijo, porque cuando pasa, no pasa de balde. Ese mismo día, Remigio recibió una llamada. Su suegra había muerto en la madrugada, justo a las 3. Y no fue lo único. Esa semana, 3 personas del pueblo también fallecieron. Un niño que se cayó al pozo, una mujer que se ahogó lavando ropa en el arroyo, y un joven que simplemente apareció muerto en su cama, sin causa aparente. Don Ceferino fue claro. Cada vez que la carreta pasa, se lleva algo, una vida, un alma, un recuerdo. Depende lo que le falte. Remigio ya no dormía. Cada noche ponía veladoras, colgaba tijeras abiertas en las ventanas y sal en las puertas. Pero nada lo preparó para la segunda vez. Una noche, a fines de noviembre, el sonido volvió. Las ruedas, las cadenas y el quejido. Solo que esta vez, la carreta se detuvo frente a su casa. Remigio no abrió, no miró, solo rezó y escuchó cómo las cadenas se arrastraban sobre el polvo, cómo los ejes crujían y cómo alguien tocó a la puerta. 1, 2, 3 veces y luego silencio. Cuando salió al amanecer, todo estaba en su lugar, excepto por Canelo. El perro había desaparecido. Solo dejó marcas de garra y un collar partido por la mitad. Remigio se fue del rancho ese mismo día. Nunca volvió. La parcela sigue ahí, seca, silenciosa. Nadie quiere vivir cerca del camino real. Y de vez en cuando el cielo está oscuro y el viento sopla raro, algunos aseguran escuchar ruedas en la madrugada, y cadenas, y lamentos, y un crujido que no pertenece a este mundo. Así que ya sabes, si una noche escuchas el paso de una carreta vieja, no salgas, no mires, no preguntes, porque puede que no te esté buscando, pero puede que sí. En las afueras de San Bartolo Mixtepec, un poblado escondido entre los valles secos de Oaxaca, hay un pozo que nadie se atreve a usar, un círculo de piedra, viejo, cubierto con una tapa de madera astillada, rodeado de espinas y silencio. Ahí no crece la hierba, ahí no cantan los pájaros y los perros no se acercan. Los lugareños lo llaman el Pozo del Silencio, pero los más viejos lo conocen por su verdadero nombre, el Pozo Maldito. Esta historia comienza en el año 2004, cuando un joven campesino llamado Ernesto González volvió al pueblo después de casi una década en la ciudad. Había trabajado como albañil en la capital, pero decidió regresar a las tierras de su abuelo, ya fallecido. La parcela estaba descuidada, pero aún daba maíz, y el pozo seguía ahí, oculto entre la maleza. Ernesto no era supersticioso. Aunque de niño había oído historias del pozo, las tomaba como cuentos de ancianos. Una noche,
Mientras removía hierba seca con su machete, vio el brocal entre las ramas, redondo, hondo, cubierto por tablas podridas. Sintió un escalofrío, pero lo ignoró. «Agua es agua», dijo en voz baja, «y la tierra necesita beber». Al día siguiente retiró la tapa. Un olor a humedad vieja salió del fondo. Amarró una cubeta con soga, la bajó y el balde regresó lleno. El agua era clara, fría, dulce al gusto. Ernesto comenzó a usarla para regar. Y entonces las cosas cambiaron. Las milpas crecieron más rápido de lo normal. Las hojas eran grandes, brillantes, perfectas. Las calabazas, redondas, pesadas. La gente del pueblo empezó a preguntarle qué fertilizante estaba usando. Pero entonces llegaron las deformaciones. Primero fue un elote con granos tan grandes como canicas. Después, una flor de calabaza con dientes diminutos dentro. Luego, una planta que sangró al cortarla. Un líquido rojo espeso corrió por el tallo. Ernesto empezó a preocuparse. El pozo lo sentía distinto. Ya no parecía un hoyo de agua, parecía un ojo, uno que lo miraba desde abajo. Y las noches se volvieron inquietantes. La tierra crujía sin razón, las ramas se agitaban aunque no hubiera viento, y desde el pozo a veces se escuchaban voces, susurraban en zapoteco, palabras que Ernesto no entendía, pero una noche una voz sonó clara, firme, muy cerca de su oído. «Devuélvelo». Ernesto despertó sobresaltado. Estaba cubierto de tierra y su cama estaba llena de insectos muertos. Fue entonces que comenzó a soñar con el abuelo. Lo veía en el campo, de pie, junto al pozo, con la mirada triste. No decía nada, solo alzaba una mano y señalaba hacia abajo. A la semana, los animales empezaron a morir. Un becerro recién nacido fue hallado sin lengua. Las gallinas aparecieron con las patas quemadas, y una noche, su perro Chato fue arrastrado hacia el monte por algo que dejaba un rastro viscoso. Ernesto buscó ayuda. Fue con la curandera del pueblo, doña Enedina. Ella le pidió que le llevara una cubeta de agua del pozo. Cuando la puso frente a ella, la mujer la miró durante minutos. Luego se persignó y dijo: «Esto no es agua, mijo. Esto es memoria podrida». Le explicó que ese pozo había sido sellado muchos años atrás, cuando aún vivía el bisabuelo de Ernesto. Cuentan que en 1928, durante una gran sequía, varias familias desesperadas comenzaron a ofrecer regalos al pozo: gallinas negras, cabras, incluso perros. Pero no bastó. Una mujer ofreció algo más: un bebé, su propio hijo nacido fuera del matrimonio. Lo envolvió en mantas y lo dejó caer en la oscuridad. Desde entonces, el agua se volvió clara, la sequía terminó, pero el precio quedó marcado. Los que usaban esa agua florecían primero, pero luego pagaban, con deformidades, con locura, con muerte. «Ya lo abriste», dijo la curandera. «Ahora el pozo te ve». Ernesto quiso taparlo, puso tablas, clavos, selló con piedra, pero cada noche las tablas aparecían tiradas, como si algo las empujara desde dentro. El pueblo empezó a hablar. Los niños decían que veían una figura sentada junto al pozo, un niño sin ojos, con el pecho abierto, moviéndose lento, como si flotara. Una noche Ernesto se armó de valor, llevó una linterna, una cuerda y bajó al pozo. No contó cuántos metros descendió, solo que el aire se volvió espeso y las paredes empezaron a latir. En el fondo, entre el lodo, encontró restos humanos, cráneos diminutos, huesos pequeños y uno más reciente, su perro, Chato. Enterró los restos junto al mezquite, mandó decir misa, encendió veladoras. Desde entonces, el agua se secó, la milpa murió, la tierra volvió a ser normal. Pero Ernesto cambió, se volvió callado, andaba con los ojos hundidos, decía que aún lo escuchaba, que el pozo le hablaba y le pedía otra cosa, una vida nueva. Un mes después, desapareció. Su casa quedó vacía,
la parcela abandonada. El pozo sigue ahí, abierto, callado, esperando. Y si algún día visitas San Bartolo y ves una parcela con mazorcas gigantes, no bebas de esa agua, porque el pozo nunca se llena. Gracias por escuchar estas historias del lado oculto del campo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.